Después de llegar a un punto muerto dentro del bloque de unidad, donde no se pudo avanzar más con el acuerdo para poder conseguir un candidato único, que hizo don Carlos Mesa, el expresidente, se separó, se deslindó, dijo: mi participación es hasta aquí, se ha llegado a un punto muerto. Y lo hizo mediante un comunicado que vamos a dar lectura a continuación para posteriormente analizar qué va a hacer después Carlos Mesa con toda esta situación que se planteó en el bloque de unidad. Dice: mi palabra al país, Carlos Mesa Gisbert. Al país. Después de una larga reflexión de conciencia, quiero comunicar una decisión que es coherente con mi compromiso con el país en el seno del bloque de unidad de la oposición democrática. Es necesario subrayar una vez más que la dramática situación de Bolivia empeora día a día y requiere un cambio ético, político, social y económico que termine con un régimen que por casi 20 años nos ha llevado al desastre económico, la degradación de valores esenciales, la corrupción y el envilecimiento de nuestra sociedad y la división entre bolivianos. Creo que la única respuesta posible a esta debacle tiene que ver con la construcción de unidad de la oposición capaz de escoger un candidato único para enfrentar y derrotar en las urnas al movimiento al socialismo, dice Carlos Mesa. Continúa la misiva con el siguiente párrafo. Trabajé en ese objetivo durante más de un año con propuestas, intercambio de ideas, reuniones y conversaciones, tanto en el seno de comunidad ciudadana como con figuras relevantes del escenario político, entre ellas Jorge Tuto Quiroga, Samuel de Oria Medina y Luis Fernando Camacho. El resultado de ese esfuerzo fue el acuerdo de formación del bloque de unidad, cuyo compromiso solemne en respuesta a la demanda del país fue garantizarle un candidato de unidad respaldado por la unanimidad de sus miembros. Mi contribución personal, con un sentido de Estado y como testimonio de un compromiso que trascendía mis intereses personales, sacrificando incluso los de la Alianza Comunidad Ciudadana, fue declinar mi candidatura a la presidencia, que no se modificará. Desafortunadamente, por diversas razones que no calificaré, se llegó a un punto muerto en la búsqueda de mecanismos adecuados y acuerdos para hacer realidad la selección tal como se había acordado. Hice todo lo que estuvo a mi alcance para articular y garantizar un desenlace que responda al desafío que la patria nos impone en estos días tan duros. Al haberse quebrado la posibilidad de dicho acuerdo, carece de sentido mi presencia, de aquí en más, en el seno del bloque. Es demasiado lo que está en juego. Confío en que quienes mantienen sus aspiraciones presidenciales piensen con serenidad en la significación vital que tiene la unidad para nuestros compatriotas. La Paz, 9 de abril del 2025. Esta fue la misiva que le envió al país mediante sus redes sociales don Carlos Mesa. Vamos a analizarlo, ¿les parece? Junto con el diputado Jairo Guiteras de Comunidad Ciudadana, que ya se encuentra con nosotros. De aquí en adelante, ¿qué va a hacer don Carlos Mesa? ¿Significa que ya no va a luchar por la unidad? Tal vez. ¿Cómo le va, diputado? Bienvenido. ¿Cómo están? Buenos días, un saludo cordial a todo el país. El hecho de que Carlos Mesa haya dado a conocer el día de ayer su propuesta, su posición con respecto al bloque de unidad, no implica que se haya apartado de la lucha por la unidad democrática del país. Implica que su rol dentro del bloque de unidad él considera que no tiene mayores alcances. En ese sentido, nosotros estamos seguros de que Carlos va a seguir siendo un actor importante dentro de la consolidación de la unidad con miras a las elecciones de agosto del 2025. ¿Qué posición podría adoptar entonces buscando la unidad pero sin estar ya dentro del bloque de unidad, diputado? Creo que falta mucho para la elección de agosto y la posición que yo sin duda alguna confío que Carlos va a tomar es un periodo antes de la elección, definir el apoyo a una de las candidaturas que demuestre las mayores posibilidades de ganarle al MAS. Me parece que esa tiene que ser una posición no solamente de Carlos Mesa, sino de todos los bolivianos. Tenemos que ver quién tiene la capacidad de concentrar la unidad en el voto, ya no solamente en los políticos, sino quién tiene la posibilidad de concentrar la unidad del pueblo boliviano a través del voto. Y en ese sentido, Carlos deberá respaldar esta candidatura. Carlos Mesa dijo: bueno, mi trabajo hasta aquí ha terminado, se llegó a una vía muerta, pero ¿está molesto con los precandidatos, ya sea con Samuel o con Tuto, por las decisiones que se han tomado, porque no se pudo seguir con el acuerdo? Yo creo que más que molesto hay un sentimiento de decepción con respecto a las expectativas del pueblo boliviano. El pueblo boliviano esperaba que estas dos personas puedan ponerse de acuerdo. Lastimosamente hubo falta de palabra de un lado, no se asumieron los compromisos que estaban pactados
y por el otro lado se cumplen absolutamente todos los compromisos. De 6 miembros que han quedado 4 y el día de ayer ya se ha presentado oficialmente al candidato del Bloque de Unidad y ahora como parlamentarios de Comunidad Ciudadana también hemos decidido respaldar la candidatura del Bloque de Unidad. En ese sentido, lo que se generó en principio fue decepción, que después fue contrarrestado al ver de que la unidad seguía en marcha, de que la unidad sigue viva y de que la unidad va a trabajar para ganarle al MAS. Ahora que se ha presentado el candidato de la unidad, esta decepción que de seguro también la población la siente, se ha podido ver y volcada en redes sociales, ¿piensa que le va a pasar factura a Tuto Quiroga o a Samuel Doria Medina? ¿Cómo ve que va a ir avanzando esta candidatura de ambos? Yo creo que lo peor que le puede pasar a un político es que la gente no confíe en él, a cualquier político en general. Entonces, cuando el pueblo boliviano identifica que una persona no cumple con su palabra, no honra sus compromisos, pierde la confianza de la gente. Sin embargo, desde el otro lado, desde el Bloque de Unidad, nosotros vamos a seguir trabajando por los bolivianos. La unidad, como lo hemos dicho siempre, no es únicamente o no debe ser únicamente con fines electorales. La unidad debe estar enfocada principalmente en resolver la crisis económica, en resolver los problemas de la gente y en darle soluciones a los bolivianos. En ese sentido, nosotros vamos a seguir trabajando desde la unidad, no solamente para ganar la elección, sino también para resolver los problemas de la gente. Pero ¿hay esperanzas de seguir trabajando esa unidad junto con Tuto Quiroga? Porque, a ver, entendemos que tanto Samuel como Tuto son personajes que han cobrado mucha fuerza de cara a estas elecciones. ¿Se puede? ¿Hay alguna esperanza, diputado, piensa usted? Sin duda alguna. Yo creo que el pueblo boliviano lo último que debe perder son las esperanzas. Falta mucho recorrido para las elecciones. Y no nos olvidemos que en las últimas 2 elecciones, 2019 y 2020, el candidato Jorge Quiroga también termina bajándose un mes antes de la elección. Entonces nosotros no descartamos que un escenario así pueda suceder. ¿Esperan que se baje Tuto? No, esperamos que se bajen quienes no tengan las posibilidades de ganarle al MAS. Esa tiene que ser la premisa. Quien no tiene la posibilidad de ganarle al MAS en el periodo más cercano a las elecciones, debería ser quien, por la democracia del país, asuma la decisión de no presentar su candidatura. Muy bien, diputado. Bueno, quiero agradecerle por el tiempo que nos ha brindado para este análisis. Muchas gracias, buen día. Será hasta la próxima. Mientras tanto, estaremos a la expectativa de qué decisiones se van tomando de cara a las próximas elecciones. Seguimos con más.